Pues bueno, el tema se llama métodos de suavizamiento y movimientos de promedio o movimientos promedio. ¿De qué trata el tema a grandes rasgos? En estas 2 semanas nosotros vamos a analizar la importancia que tiene una buena reflexión del pronóstico respecto a una determinada demanda comercial, ¿sí? Vamos a estar viendo diferentes, su nombre lo dice, diferentes métodos que nos van a ayudar a nosotros a interpretar cuál sería el pronóstico futuro respecto a una venta, respecto a una ganancia, respecto a una pérdida. Y entonces con esto de poder predecir el futuro estadístico, vamos a poder interpretarlo siempre y cuando analicemos diferentes tipos de promedios, ¿sí? Dentro del tema, el tema no es difícil si lo comparamos con otros que hemos estado manejando. ¿Cuál es la complejidad de este tema? Que son muchos métodos, ¿sí? Entonces, a lo mejor entre tantos métodos, seguramente habrá como cierta complejidad en ese sentido, porque tenemos 5 métodos que vamos a revisar. El día de hoy me interesa que podamos llegar a suavización, ¿sí? Hoy quiero revisar promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavización exponencial. Estos 3 métodos vienen en el Excel que les pido que descarguen de la plataforma. Vamos a estar practicando con ellos el día de hoy y el problemario viene todo esto. Pero si no alcanzamos a verlo hoy, no se preocupen, yo les voy a revisar el problemario incompleto. Ya lo veremos al final de la clase, porque yo no sé si en 1 hora alcancemos a llegar hasta allá, depende de las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Pero bueno, lo importante de estos métodos de suavización es que podamos identificar primero la importancia del pronóstico y la demanda, ¿sí? Y con todos estos pronósticos respecto a las demandas que se tengan de manera estadística, pues bueno, vamos a tener la posibilidad de poder ajustar valores. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos determinar hasta qué punto una predicción puede ser real o una predicción no puede ser real. Vamos a estructurar hasta dónde llegaría el límite permitido para poder ganar o perder, ¿sí? Y con eso estaríamos haciendo ajustes también estadísticos. ¿Qué es un ajuste estadístico? Pues precisamente que podamos adulterar los números para poder obtener los resultados que estamos nosotros mismos buscando. En este tema no vamos a ver hipótesis, no vamos a ver conclusiones, sin embargo los problemas de aplicación sí traen mucho argumento, pero no hay que hacer hipótesis de nada. Así que podemos descansar por este tema de hipótesis, ¿sí? Entonces, importante dentro de estos temas, centrarnos en el nombre. Por ejemplo, los primeros 2 son promedio. Literalmente se sacan, pues, obteniendo promedios simples, como los hemos sacado desde la primaria, con su orden, ¿sí? Y la suavización es el método que en estadística se utiliza para que cada uno de los números puedan tener o puedan embonar respecto a otros, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es un rompecabezas y la suavización es precisamente que todos puedan encajar uno con otro y que todo cuadre. Sí, la suavización tiene mucho de meterle la mano, o sea, sí tengo que adulterar y modificar la estadística y modificar las tablas para que podamos obtener al final el resultado esperado, ¿sí? Se trata Maestra, de prueba y error. Mande. perdón, ¿esto no se sesgó en los datos? No. Bueno. No, aún no. Se trata de prueba y error. Sí se trata de, pues, a ver, cámbiale el porcentaje, a ver si la gráfica nos conviene más o no nos conviene más. Pues, a ver, cámbiale la cantidad de meses, a ver si eso nos conviene más o no nos conviene más. Sí, es mucho de experimentar, ¿ok? Y bueno, para poder atender estos métodos, que les digo que hoy me voy a enfocar en los primeros 3, hay algo que se llama la herramienta Solver. Y esta herramienta la encontramos en Excel, es la que vamos a ver primero, antes de poder entrar a los métodos. ¿Para qué me sirve esta herramienta? La herramienta me sirve para poder calcular números indeterminados de manera estadística que a mí me permitan centrarme en un número ajustado, o sea, la misma computadora te ajusta el número y te dice cuál es el número que te conviene agarrar para obtener el mínimo
o el máximo, depende de la situación a la que nos estemos enfrentando, ¿ok? Entonces, esto nada más era así como cultura. Estas eran 3 diapositivas que quería compartirles. Me centro en esta. Y me voy a ir al Excel que les pedí que por favor descargaran. ¿Hay alguien que no haya podido descargarlo? ¿Todos pudieron? Era el archivo de Excel, ¿no? Sí. Sí, aquí lo tengo. Yo lo tengo. Gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar entonces a trabajar con él. Traté de organizarles el archivo de manera que pues ya viniera todo listo nada más para contestarlo y listo para vaciar la información. Entonces me voy a ir en el orden de las mismas pestañas. La primera hoja de cálculo ya se llama Solver y precisamente es la herramienta que les estaba comentando al final, ¿sí? Esta herramienta me sirve para encontrar un número ajustado dentro de una muestra específica, ¿sí? Esta primera hoja de cálculo no forma parte del temario. Sin embargo, yo veo la herramienta de Solver de manera independiente porque pues la vamos a usar en todo lo que tiene que ver con suavización, ¿sí? Entonces vamos primero a ver cómo se utiliza Solver. Para empezar, necesito por favor que se vayan a Archivo y en Archivo buscamos Opciones, ¿sí? En Opciones nos vamos a Complementos. Así como hacíamos lo de análisis, también así lo hacemos para Solver, ¿sí? Cuando estamos en complementos, le vamos a picar a ir. Y en ir hay uno que se llama Solver. Aquí le picas. Si generalmente lo tienes sin palomita. Debe tener palomita para que podamos tener la función. Entonces hay que palomearlo, por favor, y darle a aceptar. ¿Alguien que ande perdido? Después de archivo, ¿qué fue, Miss? Perdón. Sí, me regreso. Era archivo y hasta abajo, opciones. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Y luego sería complementos, que es la penúltima. ¿Sí? Y en complementos, el último botón que dice ir, y ahí te va a salir ya. Gracias. De nada. Que esté palomeado, perdón, por favor, y le damos a aceptar. ¿Ok? Para verificar que sí vamos a tener nuestra función solver, entonces le damos por favor a las herramientas de datos y en datos nos debe aparecer acá arriba del lado derecho ya como un botón. Todavía no le piquen porque todavía no lo podemos usar porque me falta llenar la tabla. Pero aquí está ya. ¿Todos lo tienen? Sí, Miss. ¿O hay alguien que no haya podido encontrarlo? A mí se me está descargando, me dice que tengo que esperar. Ok. Mi Samuel de herramienta de análisis de datos, algo así, no, es el que no me deja abrir, pero el Solver sí. Ah, sí, nada más vamos a usar bueno, de momento Solver. Ok. ¿Sí? Ok, pues bueno, entonces ahí en lo que se descarga y todo, ahí me informan si se pudo o no. Vamos a llenar la tabla. Fíjense bien, Solver lo que hace es contestar los sistemas de ecuaciones de manera rápida y que tú no hagas nada. O sea, literalmente te encuentra cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z de manera express. Y tú no tienes que hacer ecuaciones, de eso se trata, ¿sí? Lo que voy a hacer es que aquí yo les puse un ejemplo. Este ejemplo lo saqué de un libro de matemáticas, ni siquiera es de negocios ni nada, es un libro de mate. Y entonces aquí lo que me dice es que yo necesito maximizar el valor de Z. O sea, yo quiero saber cuál sería el valor más grande para Z en la ecuación. Eso es lo que me pide aquí, maximizar Z. ¿Cómo voy a lograr maximizar Z? Pues yo ya tengo una función en X y Y. Esta función, que es 3X más 2Y, es la ecuación inicial o la ecuación más importante del problema. Y de esta ecuación se van a desplegar diferentes desigualdades. Estas desigualdades son las que vamos a vaciar también en nuestra tabla, ¿ok? Ahí en la tabla ya les puse la cantidad de desigualdades. Si ustedes se fijan, déjenme rayo tantito. Si ustedes se fijan, pues aquí tenemos toda esta cantidad de desigualdades. Estas son 1, 2, 3. Como son 3 desigualdades, por eso aquí en la tabla yo puse tres
3 filas para desigualdades. Si tuviera 8 ecuaciones de desigualdades, pues aquí pongo 8 cantidades de desigualdades, ¿ok? Esta tabla se manipula, depende de la cantidad de desigualdades que tenga mi ecuación, ¿ok? Entonces es por eso que puse esa cantidad. Ahora, ¿cómo se llena? Simplemente pues vamos a vaciar los números que vienen en las ecuaciones en la tabla. La primera dice que es nuestra función objetivo. La función objetivo es mi ecuación principal. Y mi ecuación principal es la que está en Z. Quiere decir que este primer renglón es mi ecuación principal. Por lo tanto, en X yo tengo 3 y en Y tengo 2. Puse los números que tienen las ecuaciones en el problema principal. Este 3 está en X, por eso lo puse en la tabla en X. Y este 2 que está en Y, por eso lo puse en la tabla en Y. ¿Alguna pregunta? No, me. ¿No? Ok. Entonces eso sería respecto a X. Mande. ¿Me hablaban? No, que no hay duda. Ah, ok, gracias. Ahora vamos con las desigualdades. Y cada desigualdad también tiene su propia X y su propia Y. Entonces, en la primera desigualdad, X vale 2 y Y vale 1. En la segunda desigualdad, X vale 2 y Y vale 3. En la tercera desigualdad, X vale 3 y Y vale 1. Esos números son los que vamos a colocar en los valores de X y Y. ¿Ok? Entonces, aquí voy a ponerle 2, 1, 2, 3 y 3, 1. Solamente estoy vaciando lo que vale cada ecuación. ¿Preguntas? No. No. Ahora viene aquí en la siguiente columna que no tiene nombre. Aquí lo que nosotros ponemos es el signo. El signo. El signo de desigualdad o de igualdad. En el primero, pues no está, perdón, no está igualado a nada. Aquí no dice igual a nada, por eso esta celda está sombreada, porque esta celda no se contesta. ¿Ok? Pero la siguiente sí. La siguiente dice que tenemos un número menor que o igual, menor que o igual y menor que o igual. Esos signos son los que yo tengo que escribir aquí. Entonces aquí le voy a poner en mi celda, así literalmente, menor que igual. Menor que igual, menor que igual. Así se ve como una flechita. ¿Sí? Lo que hice fue copiar el signo de desigualdad que tiene. Si todos dicen menor que o igual, así lo puse. Y luego en los resultados, pues escribimos los resultados que aquí vienen. ¿Cuáles son los resultados que aquí vienen? 18, 42 y 24. Así se ponen. 18, 42 y 24. ¿Preguntas? No, Miss. No. Ok, entonces, fíjense cómo para poder resolver la función de solver, lo único que hago es que estoy vaciando la ecuación. Y en los problemas de aplicación, pues toda esta tabla ya va a estar llena solamente para que podamos nosotros al final vaciarlo. ¿Ok? Ahora, me está pidiendo una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que yo voy a utilizar? Pues la fórmula que dice la función objetivo. Ya tenemos aquí una fórmula. Es literalmente como cuando hacíamos tablas en la secundaria para hacer gráficas, que decíamos que era 3x más 2y. ¿No? Así. Pues entonces voy a seleccionar el 3 y voy a seleccionar la x y luego voy a hacer el más y luego el 2 y luego la y, porque eso dice mi función. Y luego voy a hacer la otra. La otra dice 2x más y. Entonces, lo único que tenemos que ir haciendo es vaciar lo que me vaya pidiendo la ecuación, ¿sí? Voy a empezar con la primera. Aquí en la fórmula voy a poner signo de igual y la ecuación, la función objetivo, que es esta de aquí, la función objetivo es el primer renglón de mi problema, que dice 3x más 2y. Entonces, voy a poner el 3x, que se está multiplicando aquí por x, ahí está, 3x más 2 y el valor de y se está multiplicando por y.
Aquí abajo están los valores de y. Digo, aún están en blanco, pero así es como quedaría la función. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes hacer otra vez, por favor? Sí. Te tienes que ir renglón por renglón. O sea, aquí en la primera celda de la fórmula, yo voy a trabajar con el primer renglón del problema que tengo por acá. Y luego en el segundo renglón de fórmula, voy a trabajar con el segundo renglón. El tercer renglón de fórmula voy a trabajar con el tercer renglón y el cuarto renglón voy a trabajar con el cuarto renglón. O sea, cada uno tendrá su propia ecuación. Y lo único que hago es que, por ejemplo, para la primera ecuación es esta. Voy a seguir esta instrucción. Entonces, ¿qué dice? La instrucción dice, signo de igual. 3, seleccionas el 3 del renglón. Ajá. El 3 está multiplicando a la X. Por eso puse 3 por X. La celda del 3 y la celda de la respuesta de X, que todavía no conozco. Por eso la celda está en blanco, porque no la conozco. Ok. ¿Sí? Y luego sigue un más, pues le pongo más. Y luego voy a seleccionar el 2, que se está multiplicando por el valor de Y, que todavía no lo conozco. ¿Sí? Sí. Ok. Y ya, pues le doy Enter. ¿Y por qué Obviamente no le no pones, Mande. por qué no le pones paréntesis, Miss, de que en el 3 por X... para que Pues lo- le puedes poner. Lo que pasa es que como es multiplicación, no me o afecta. sea, no afecta. Ok. No, pero sí la puedes poner. Va a dar lo mismo. Como es el resultado de la suma de dos multiplicaciones, no me afecta el paréntesis. Pero sí se lo podemos poner. Para el siguiente renglón, ahora me voy a fijar en la ecuación del segundo renglón, que sería esta, mi ecuación del segundo renglón. ¿Qué dice la ecuación? Pues aquí, signo de igual, y dice 2. Ese 2 es el que está junto a X, es este de acá. Yo lo acabo de escribir. Entonces selecciono la celda del 2, que se está multiplicando por X, que no la conozco, es una variable. ¿Sí? Y luego ese se está sumando, por eso aquí dice más, y aquí dice Y. Vas a decir, la Y está sola. Bueno, dice una Y. Entonces es 1 por Y. ¿Sí? O sea, al final pudiste arrastrar la fórmula hacia abajo y te va a dar, siempre y cuando congeles X y Y. ¿Sí? Te da 0 de momento porque todavía no le meto valores. Y luego voy a contestar entonces la tercera ecuación. Entonces, para la tercera ecuación, nosotros tendríamos aquí 2 multiplicado por X más 3 que se está multiplicando por Y. ¿Sí? Y ahora voy a hacer la cuarta ecuación. La cuarta ecuación es esta que está acá abajo. Y entonces acá me quedaría signo de igual y dice 3 que se está multiplicando por la variable X más 1 que se está multiplicando por la variable Y. ¿Sí? Así es como se desarrollarían las fórmulas que van aquí, que ahorita les vamos a dar un valor. ¿Vamos bien? Sí. Ok, ahora, X pues es una variable que voy a encontrar en las ecuaciones, Y también es una variable que voy a encontrar en las ecuaciones, pero Z, fíjate bien que Z no está en las ecuaciones, o sea, Z no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, Z está aquí, y fíjate cómo dice, Z es igual a esta ecuación, por lo tanto, el número que va aquí en Z es el mismo número que yo puse en esta fórmula, porque así lo dice aquí, dice Z es igual a esta función, ¿ok? Es por esa razón que entonces yo aquí nada más voy a ponerle que Z va a ser igual a lo que me dio aquí arriba. Nada más. ¿Alguna pregunta? No, Miss. Ok. Entonces ya No. llené yo la tabla, ya llené todo lo que pude y ahora vamos a utilizar entonces la función de solver. ¿Sí?
Nos vamos a datos y abrimos Solver. En la primera donde dice establecer objetivo, nosotros necesitamos decirle cuál es nuestro objetivo. Mi objetivo es encontrar Z, porque aquí el problema inicia así, dice maximizar Z. Entonces mi objetivo es encontrar Z. Por eso aquí donde dice establecer objetivo, aquí vas a meterle la celda en Z. ¿Listo? Sí. Ahora, Sí, mi problema, ¿me hablan o me dijeron que sí? sí. Que sí. Ok, gracias. Nuestro problema inicia con la palabra maximizar Z. Entonces debemos tener activada la palabra max. Si dijera minimizar Z, le ponemos min, pero ahorita me pide max. Maximizar Z. Tenemos que darle clic en max. ¿Ok? Y luego dice, cambiando las celdas de variables. Las variables aquí, literalmente, vamos a seleccionar las celdas de las variables. Mi variable es X y mi variable es Y. Por eso aquí seleccioné la celda que tengo para X y la celda que tengo para Y, que serían estas que tengo acá seleccionadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, espera, no entendí lo último. Como que, Sí, dime. espera, estamos cambiando las celdas de variables, ¿verdad? Ajá, cambiando las celdas de variables. ¿Qué es Entonces, cambiando las seleccionamos celdas de variables? X y Y. X y Y, su nombre lo dice, X y Y son las variables. Quiere Ok. decir que X vale muchos números y Y vale muchos números. Entonces, lo que hace la herramienta de Solver es que te va a dar todos los números posibles de X y todos los números posibles de Y. Aquí tú vas a poner las variables. Esa letra que puede valer cualquier número, ¿sí? Por eso seleccionamos X y Y para esta. Cambiando las celdas de variables, es ahí donde vamos a poner la función. Ok, ya lo tengo. Sujeto a la... ¿Le das, perdón, maestro, ¿le das suma o nomás le picas a los dos? No, solamente las dos. No es suma Ok, ni va, nada. va, gracias. De nada. Ok. Y ahora dice, perdón, que además necesito las restricciones, ¿sí? Necesito las restricciones. ¿Cuáles serían esas restricciones aquí en el cuadro de diálogo? Fíjate bien cuáles son mis restricciones. Vamos a fijarnos en los signos que tienen las ecuaciones. Y el problema dice, fíjate, por ejemplo, la primera, 2x más y menor que o igual a 18. O sea, la primera ecuación no puede ser más grande que 18. Dice que debe ser menor que o igual. Esa es mi restricción. O sea, si yo tengo un número que sea más grande que 18, no es el número que yo busco. Porque aquí la ecuación es clara. Un número menor que o igual. Y luego en el siguiente renglón también dice que yo necesito un número menor que o igual a 42. Pero no dice que yo lo quiero más grande, ¿verdad? Esta sería la restricción que yo necesito. El 18, el 42 y el 24 son mis indicadores de restricción. ¿Cómo lo voy a meter aquí en este cuadro de diálogo? Aquí en donde dice sujeto a las restricciones, le vamos a poner agregar. Y te va a salir un cuadrito más chiquito. Y aquí en las restricciones donde le vamos a agregar lo que yo quiero. La referencia de las... Sí. A mí me sale un problema con la fórmula. ¿Cuál problema? ¿Cuál Me dice, problema? hay un problema con esta fórmula. ¿Cuál fórmula? Si Cuando no le me pico en agregar, me dice que... Ajá. ¿Y qué otra cosa le metiste? Porque seguro no le picaste al cuadrito de abajo, ¿no? O sea, te quedaste en el renglón anterior. No. Bueno, sígale, ahorita veo cómo lo hago. Digo, mándame una foto por WhatsApp para darme una idea de qué es lo que está pasando. Porque no debería, o sea, no hemos metido ni una fórmula, apenas vamos a empezar. Por eso, ¿sí? A ver, entonces le dimos agregar. Y ahí en agregar me dice referencia de la celda, ¿sí? Entonces la referencia es hacia dónde van tus respuestas. Aquí en referencia de la celda vamos a poner estas ecuaciones. La que dice fórmula, esa va ahí. La que dice fórmula.
táchalo, Pablo, y vuelve a iniciar la función. Ahí entonces ya le metí restricciones. Ahora, el problema dice que yo necesito que sea menor que o igual. Pues aquí le ponemos menor que o igual. Ese sería el símbolo de menor que o igual. La restricción. ¿Es que celdas agarraste exactamente? Nada más. ¿Las 4 de fórmula? Sí, las 4 de fórmula. Va. Y en la restricción puse los resultados. En la restricción seleccioné 18, 42 y 24. ¿Ya pudo, Pablo? Miss, perdón, en la referencia es lo de fórmula y luego Sí. la restricción resultados, ¿verdad? Ok, Resultados. gracias. Pero en referencia son las 4 celdas o 3 celdas. No, son todas. Ok. Son todas. Ya estoy en ese paso, maestra. ¿Ya? ¿Alguien que le falte llenar algo? ¿Le tenemos que picar enter, aceptar? Hay que picarle aceptar. Porque cuando le pico aceptar me dice que el número desigual de celdas de referencia y celdas de restricción. Ah, sí. Entonces sí, ahí sí tiene que ser aquí. Nada más 3. Nada más agreguen 3 en fórmulas entonces. Voy a dejar solver. Entonces sí, agreguen solo 3. Hice estas 3. Estas aquí y estas acá. Ajá. Aceptar. ¿Sí? Sí, Miss. Ok. Y entonces le picamos resolver. Te va a aparecer este cuadro, no es una advertencia, dice que ya acabó. O sea, nada más es el cuadro que dice aquí, resultados de Solver, dice ya Solver encontró algo para ti. Y aquí abajo dice, Solver encontró una solución que cumple con las restricciones que tú pides. Ya nada más le picas aceptar y aquí ya están los números. Estas serían las respuestas del problema. X vale 3, Y vale 12 y Z vale 33. A mí me salió un cuadrito que dice el contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula. ¿Y qué pusiste en tu celda objetivo? Puse... La celda objetivo es esta, es la primera de fórmula. Esta es tu celda objetivo. La primera, el 33. Sí, ahí me equivoqué. A ver si ya. ¿Ok? No, Miss, el Después de ese objetivo no cuadrito era que salía. Z. Ay, perdón, es que hablaron juntos y no les entendí. ¿Sí? Tú primero, ¿Mande? Dani. Ok. Que según yo el objetivo era la Z, ¿no? Pusimos ahí la... La Z, el 33. Sí, es que la primera función, esta primera fórmula vale lo mismo que Z. De hecho, son la misma celda, porque Sí, yo sí, las sí. igualé. Sí, Muy son la bien. misma. Por eso si corrijo la de arriba, se corrige Z. Y es que yo también había puesto la Z de abajo. Pero no, ya me salió y me salió el otro cuadrito, pero ahí que le ponía, nada más le pongo en aceptar. Sí, el último cuadro es nada más un cuadro de diálogo que dice que encontró lo que buscabas. Porque a veces Ok, te va a no. salir que no tiene suficientes restricciones. Eso significa que tienes que seguir dándole más datos. Por ejemplo, voy a volver a abrir Solver. Aquí donde nosotros metimos esta restricción, cuando tú le das resolver, a veces te va a decir, no hay suficientes restricciones, o sea, no sé qué quieres, te va a decir. Tú tienes que meterle más restricciones, a lo mejor seguir haciendo fórmulas, un número mayor que 0, un número que no sea negativo, un número diferente a tal cosa. Y aquí podemos meterle todas las restricciones posibles, o sea, muchas, ¿sí? No solamente una. Y entonces cuando le damos resolver, aquí abajo, por ejemplo, aquí dice, Solver encontró una solución.
Cuando te falten herramientas, aquí te va a decir, no, Solver necesita más información. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna Ok, pregunta? gracias. Nada. ¿Preguntas? No, Miss. ¿No? Así se Y si a mí no me utiliza. sale. ¿No le salió? No, me sale que es inigual el número de Es celda. que sí, es que primero dije que eran 4 y no, nada más eran 3. Por esto de que tengo datos sombreados. En En la la primera, ¿no? En la primera, del lado izquierdo. Ajá, nada más eran 3. Maestra, ¿Sí? ¿puede ser otra vez lo de Chuy, de que sale del contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula? Es que debías tener una fórmula, no sé qué pusiste. O sea, la celda objetivo, aquí donde yo tengo el 33 abajo de la fórmula, aquí tú debías escribir pura fórmula. Igualdad, X que vale 3, y la celda de la X, más 2, que es el valor de Y con la variable Y. Ya, creo que es donde dice establecer objetivo, tiene que estar la F6, ¿no? Sí, Sí, si lo tenemos en la misma posición, sí. Sí, ya, y acá gracias. en Z está la misma función. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Miss, cuando ya tienes el cuadrito de resultados de Solver, nada más deben aceptar. Sí, aceptar y ya debe darte los resultados. O te va a decir que no, que algo A te mí no- faltó. A mí no me Es nos que dio. no cambia nada. ¿Qué te dio? ¿Qué Nada. dice? ¿Qué dice? Le piqué OK y me salió como si no le picara nada. Como Ok, si no pero ni hubiera siquiera, nada. a ver, ni siquiera dice ok. Solver, ya agregaste, aquí le metiste cosas, bla, bla, bla. Tienes esto, o sea, arriba, todo lo tienes así como yo. Aquí arriba tienes la selección de Z. Esta celda que está abajo, la seleccionamos aquí. Debes tener max. Y acá en donde dice celdas variables, estas es que seleccioné lo que vale X y Y. ¿Vamos bien? Esta ecuación la metí con agregar. ¿Todo eso lo hiciste? Sí. Ok. Ya le diste agregar y te quedó esta función. En Ajá. esta función que agregamos, lo que hicimos fue que dijimos que estos números deberían ser menor que estos números. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Sí. Ya Espera. nada más le das a resolver. ¿Qué te Yo aparece? Espera. Es que- No me sale, o sea, no me sale nada. Me sale que keep solver solution y le pico OK. ¿Te sale así? Sí. A ver. Ya está. Le picas Sí. aceptar y ya tienes números aquí. Esa es la respuesta. Si tú te fijas al principio de mi problema, yo aquí no tenía nada. Cuando yo empecé a hacer Solver, estas celdas estaban solas. Solver las llenó. Aquí me daba 0, 0, 0, 0. Todas las fórmulas me daban ceros y todas estas las tenía vacías. Y Solver las llenó. Eso es la solución. No, podemos poner la restricción, Miss, es que yo lo hice y me salieron números de que es muy diferentes a los tuyos. A ver. Tenemos aquí la restricción. Este cuadrito, ¿verdad? Sí, Ese ese cuadrito. Aquí en donde dice referencias de la celda, aquí debes tener seleccionados los amarillos. Los amarillos, ok. 42, Ya. 21. Aquí en el signo debe decir menor que o igual, así como yo tengo el signito, que sería como una flecha. Déjame lo veo. Sí, ya. Ok. ¿Sí? Y en Bien. restricción vamos a seleccionar 18, 42 y 24. Ok. De ahí aceptar o ¿Aceptar? agregar. No, aceptar. Aceptar, ok. Espérame. Ya le doy a Ok. aceptar. Bueno, ¿Y ya ya resolver? aquí ya no me la va a permitir, aquí ya no me la va a permitir porque ya lo tenía creado. Y ya le das resolver y te lo va a generar. No, otra vez me salió. A ver, les va a aparecer un cuadro. Si yo le doy resolver, mira, me aparece un cuadro, pero lean lo que dice ese cuadro. Fíjense bien, ese cuadro abajo dice, Solver encontró la solución, ya acabaste, eso dice. O sea, está bien hecho. No es un cuadro de diálogo de alerta. Sí, pero el problema es que me volvió otra vez con ceros.
Entonces no metiste las fórmulas desde el principio. ¿Qué fórmulas metiste aquí en fórmulas? O sea, ¿sí lo tienes así seleccionado? Déjame ver, es que... En la primera tienes 3 por la celda de X más 2 por la celda de Y. Es porque no tienes fórmulas, por eso te dio 0. No, sí tengo las fórmulas. Con esa primera, vamos con las demás, porque todas deberían, o sea, si te falta una, ya no te va a salir. Nico, vuelve a hacer todo. Yo me pasé igual y ya me salí. A ver, bueno. Dime que aquí cometí un error y le di una tecla de más y ya se me borró. Denme oportunidad de corregir. Ya. En las otras tienes igual el valor de X del renglón, o sea, 2 por la celda más 1 por la celda de Y. Sí, sí lo tengo bien eso. Sí. Aquí abajo en Z, acá donde yo tengo en verde abajo del lado izquierdo, aquí en Z, ¿le pusiste igual a la fórmula? Espera. Z, lo que hice fue, porque yo no tenía nada, y lo que hice fue que le puse signo de igual y seleccioné la primera fórmula que tengo en la tabla. ¿Lo tienes? Déjame ver. Z. Yo digo que no. A ver. En Z, a un lado de Z aquí le pones igual y seleccionas la fórmula. Ok, eso no tenía. Ok. Por eso no te da, por eso es 0 arriba. Ok, ya. Ok. ¿Alguien más que esté perdido? ¿O doy por hecho que a todos les salió? No, Miss, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí, no salió. Ok, gracias. El método de Solver me sirve para solucionar ecuaciones, para encontrar un límite, para encontrar una restricción. Para todo eso me sirve, siempre y cuando podamos llevar la idea del límite que tenemos, llevarla a la fórmula. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo ya sé que el problema decía, por ejemplo, en este caso, que el problema dice que un número menor que o igual a 18, pues yo ya sé que no puedo tener 20 o 25, porque yo necesito un número menor o igual. Obviamente, como el problema me dice maximizar, pues me va a dar el número más grande que yo pueda tener. Por eso, menor que o igual a 18, el más grande, pues 18. Menor que o igual a 42, pero el máximo, pues 42. Menor que o igual a 24, pues aquí dio 21. Para que la gráfica pudiera dar. Ahorita vamos a ver gráficas adelante. ¿Sí? Entonces sí que lo que nosotros estamos hablando lo podamos llevar a una ecuación. Eso es lo importante en Solver. ¿Sí? ¿Nicolás le dio? No, pero... No, es que me salió que nada más tengo un número gigante en Z y lo demás en ceros, así que luego lo checo. Yo digo que están mal escritas las fórmulas. A ver. En las fórmulas en ningún lado puse números, todos son celdas. Sí, Si en alguna no metiste, en vez de celda metiste número, ahí pues ya vas a tener problemas. No, todo es celda. ¿En serio? Sí. Miss, ¿y no puede Nico compartir pantalla y ya de qué le vamos diciendo? A ver, Nicolás, ¿no? No, a ver, yo ahorita al rato lo resuelvo. Ok, si no me dice y lo puedo checar después también, sin problema. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la solución de Solver. No es el tema. O sea, este es un método que quería ver antes de empezar el tema, porque lo vamos a utilizar adelante, ¿ok? El tema empieza en la pestaña morada, que se llama promedio simple, ¿ok? Nos vamos, por favor, a la hoja de cálculo número 2, que se llama promedio simple. Es una pestaña morada. Y, bueno, aquí ya les puse el título. Y aquí viene una tabla de pronósticos. Vamos a suponer que esta tabla de pronósticos es las ventas totales que se tienen por mes. Esto quiere decir que en el mes 1 se vendieron 1.250 millones, ¿no? En el mes 2 se vendieron 1.150 millones. En el mes 3 se vendieron 0.970 millones.
En el mes 4 se vendieron 1.100 millones, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos el indicador del mes y aquí nosotros tenemos el indicador de la venta mensual, ¿ok? Y el problema, estoy simulando, el problema me pregunta que si siguen así las ventas como hasta ahora, ¿cuánto es lo que vamos a obtener en el mes 19? Vamos a suponer que soy el gerente de una empresa y entonces yo quiero saber cuánto es lo que vamos a ganar en mi mes 19 de directiva, ¿no? Quiero evaluar cómo ha ido la venta. Voy a cumplir 19 meses en el puesto y yo quiero saber cómo se proyecta la venta. Ese es el número que yo quiero encontrar. Al mes 19, ¿cómo nos irá? El pronóstico es que si las ventas siguen como hasta ahora, ¿cuánto es lo que voy a obtener? ¿Ok? De eso se tratan los pronósticos. Ahora, vamos a trabajar con el método de promedio móvil simple. Promedio móvil simple, pues su nombre lo dice, es un promedio simple. Literalmente es como el que hacíamos en la primaria. Y su nombre también lo dice, móvil. O sea, es que se mueve, depende de la celda. Esas dos cosas son muy importantes. Y algo que debes tomar siempre en cuenta en promedio móvil simple es el número que te indique aquí arriba. Por ejemplo, aquí dice n igual a 3. Si n vale 3, significa que tú tienes que tomar en cuenta los 3 meses, en este caso que son meses, los 3 meses anteriores del pronóstico. Para que yo pueda analizar cómo se está comportando el cuarto mes, para que yo pueda analizar el pronóstico para el cuarto mes, yo necesito tener una experiencia estadística de 3 meses antes, que no puedo calcular, ¿sí? O sea, yo no voy a encontrar aquí en esta celda un pronóstico, porque para sacar un pronóstico aquí en esta celda que pinté de rojo, yo necesito antes de este pronóstico haber tenido 3 pronósticos anteriores. Por eso aquí no lo puedo calcular y por eso está en sombra, ¿sí? Porque dice que yo necesito una experiencia mínima de 3 meses antes que a mí me permitan tener un historial. De eso se trata promedio móvil. Si ustedes le dan a la siguiente viñeta, también viene promedio simple y el promedio simple dice 2, porque en fíjense cómo ahora le puse que n valía 2. Por lo tanto, para hacer este problema, yo solamente necesito una experiencia de 2 meses anteriores, ¿sí? Y la n puede valer cualquier número, te lo dan siempre en el problema, te van a decir la experiencia de 5 años anteriores, la experiencia de 4 trimestres anteriores, la experiencia de hace 2 días, ¿sí? Y entonces a eso se le llama promedio móvil simple. Me regresé a mi pestaña morada y vamos a calcular ese promedio móvil simple, como les dije. Simplemente es sacar un promedio. Aquí voy a poner igual, promedio. Miss. Mande. Y eso en la práctica, o sea, en la vida real, ese número, ¿cómo lo sacas? ¿O es nomás tú lo que creas? ¿El que tengo en amarillo o la venta? Sí, ¿Cuál número? sí, el amarillo. Hay ahorita en el siguiente, en el ponderado es donde te lo dan. Ok. Sí, pero sí te lo dan. Incluso dentro de la estrategia de mercado, cuando se toma una decisión de inversión o de compra o de lo que sea, no nada más lo compran porque les latió. Todas las empresas primero hacen un estudio de lo que se ha vendido en meses anteriores y sí va a depender de la estrategia de mercado de cada empresa, porque habrá empresas que te van a pedir el historial de 5 años o el historial de 3 meses o la venta de la semana pasada, dependerá del tamaño también del negocio, ¿sí? Pero es precisamente el historial de, por ejemplo, no sé, que Soriana va a vender pan de muerto, ¿sí? Bueno, ¿cómo sabe Soriana qué cantidad de pan de muerto va a hacer en esta temporada? Porque se regresa a las ventas que hace año con año y al consumo que tiene la gente año con año. Entonces, a lo mejor Soriana dice, pues, ¿sabes qué? Vamos a revisar cómo estuvo el consumo de los últimos 3 años del pan de muerto. Y esos 3 años hacen esta operación ellos, ¿sí? O regrésate a cómo se vivió el año pasado, o hace 2 años, o hace 5 años. Bueno, dependerá del consumo y del tipo también de producto que se maneje.
pero para tomar una decisión de inversión siempre se utiliza el pasado, ¿sí? Lo que Muy hice fue bien. nada más promedio de las tres funciones de arriba. Si estoy en el renglón 4, yo tomé las ventas del 1, 2 y 3. Nada más, ¿sí? Y entonces yo así puedo sacar los pronósticos de toda la tabla. ¿Sí? Así se saca un pronóstico por promedio móvil simple. Su nombre lo dice, este es el simple. Promedio Otra vez, por favor. Sí, lo único que hice es igual promedio y seleccioné los 3. Aquí en el primero, por ejemplo, si yo no tuviera nada, yo lo que hice fue igual promedio, porque ya no me sale. Ahí está. Igual promedio, tomas promedio entero y aquí buscas los 3 anteriores a tu renglón. Le doy enter y lo único que hice fue que las arrastré, porque por ejemplo en el renglón 10 tomó el historial del 9, 8 y 7. ¿Sí? Si me voy más para abajo. Y es 3 porque hice N3 arriba, ¿verdad? Ajá, sí, Pues porque en esta tabla lo que me pide es que yo, para sacar el pronóstico, yo me fije en el comportamiento de los 3 meses anteriores. ¿Sí? Para la fila 18, Sí, perdón, gracias. 19, para la fila 19, yo me fijé en la 18, 17 y 16. ¿Sí? Y entonces a mí sí me preguntaran, oye, ¿cuáles son las ventas para el periodo 19, para el mes 19? Este sería mi pronóstico. El pronóstico es que las ventas para el mes 19 van a ser de 1.257 millones. Así se saca el pronóstico. Me falta confirmar qué tan ideal es ese pronóstico. Porque a lo mejor la estadística no tiene un pronóstico viable o tiene un margen de error muy grande. ¿Cuál sería el margen de error? Pues que a lo mejor no tenemos temporadas altas y temporadas bajas, pero no tienen un comportamiento estadístico que a mí me permita decir que justamente en agosto me va a ir muy bien y en enero me va a ir muy mal, porque a veces me va bien y a veces me va mal, ¿no? Y esa es la parte difícil del pronóstico, que habrá ciertas situaciones que no forman parte del comportamiento estadístico y eso se resuelve analizando el error. Y ahorita vamos a analizar el error. ¿Alguna duda de cómo calcular el pronóstico? No. En los problemas de este tema, por ejemplo, de promedio móvil simple, te piden muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta es, ¿cuál sería el pronóstico de venta en el mes 19? Yo ya lo tengo. Pero además me puede preguntar cuál es el margen de error. El margen de error lo vamos a encontrar en esta columna. Aquí está la fórmula, ¿ok? Fíjate cómo la fórmula dice que el error, aquí hay una E, el error va a ser igual a la X minúscula menos la X mayúscula, ¿sí? ¿Cuál es la X minúscula? Pues esta que tenemos primero, la venta. ¿Y cuál es la X mayúscula? Esta que tenemos en pronóstico. Para encontrar el error, lo único que hago, pues es que los resto. Resto la venta menos el pronóstico. Y ya. Pero en este caso venta menos pronóstico. Y si yo lo arrastro, obtengo el comportamiento del error. ¿Por qué en los últimos 2 no te dan nada? O sea, ¿por qué no le pones nada no, el de que en el 19 en ventas, ¿por qué no le pusiste nada? Porque todavía no llegamos al 19. Porque ok, acuérdate que tú estás adivinando el futuro. Te entendí. O sea, estamos en el 18, o sea, hoy por hoy estamos en el 18. Queremos ver cómo nos va a ir el 19. Así es. Por eso no lo tengo, porque pues no lo hemos contado. No hay manera. Y el resultado que a ti te da en el pronóstico es una suposición. ¿Sí? El pronóstico siempre tendrá un margen de error. ¿Sí? Aquí está entonces un porcentaje y ya nada más a este porcentaje le tenemos que calcular el valor absoluto, porque es del valor absoluto donde analizamos qué tan viable es este pronóstico o qué tan no viable es el pronóstico. ¿Cómo sacamos el valor absoluto? Aquí se los puse. Vamos a poner igual ABS. ABS es el valor absoluto. Entonces aquí le pongo signo de igual, ABS, y mira, aquí sale.
ABS es el valor absoluto y selecciono el error. Así. Le damos Enter y con eso me da el valor absoluto de todo el problema. ¿Preguntas hasta aquí? Yo mismo. No, vamos bien, O sea, vamos bien. la columna del error, ese número en sí, ¿qué significa? O sea, que está entre 1.123 y 1.1 millones, lo que realmente El error vendería en ese mes. es que ¿cuál es la diferencia entre lo que verdaderamente se vendió y lo que la estadística supone que se vendió? Es la diferencia entre las dos, porque una es la real, la venta es la real y el pronóstico es lo que estamos suponiendo. Y entonces yo necesito saber cuál es la diferencia entre las dos, porque ese rango es con el que nosotros vamos a hacer las gráficas. Ok, ya. ¿Sí? Es un rango entre lo real y lo que yo supongo que es, ¿no? Arrastro aquí el valor absoluto. Lo único que hace el valor absoluto, pues, es que le quita el signo negativo en caso de que lo tenga. Para que se vea bonito. Ahí está. ¿Sí? Así quedaría entonces la tabla. Y con estos números de error y error absoluto, vamos a llenar la tabla que viene abajito. Esta de aquí. ¿Sí? Hay un promedio móvil y ese promedio móvil simple es el que nos interesa para revisar el margen de error. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el promedio? Literalmente. Primero queremos el error medio. Entonces aquí le vas a poner igual promedio y vas a seleccionar todos los datos de error, que serían todos estos. Hasta aquí. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Le doy Enter. Ese es mi promedio de error, 0.025. Y luego voy con el error medio absoluto, pues también igual sacamos un promedio de el valor absoluto. Uy, hasta ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo llenar esta tablita de abajo? Miss, a mí en error medio me salió otra cosa. ¿Qué te dio? Menos 0.055. Pero es un promedio, no te puede dar negativo. H's. ¿Hiciste promedio y Sí. seleccionaste todos los valores? Sí. No seleccionaste las celdas grises. A ver, déjame checo. Okay. No selecciones las celdas grises porque como es un promedio, te los cuenta como muestra. Si le pongo una celda de más, sí me lo va a tomar en cuenta. Ya, perdón, es que tenía el de hasta abajo que tú tienes gris, lo tengo con dato. Ah, también lo tienes contado. Sí, ¿Ok? gracias. De nada. El que nos importa para revisar el comportamiento de los números respecto a si este pronóstico es viable o no, es este número, el error medio absoluto. Este último número es el que nos importa. Entre más chico sea el error medio absoluto, quiere decir que es más exacto o es más viable o es más real el pronóstico. Entre más chico. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a buscar es que el error medio absoluto sea lo más pequeño posible. ¿Sí? Entre más pequeño quiere decir que mi pronóstico es más exacto. ¿Cómo lo voy a poder identificar? Haciendo una gráfica. Vamos a hacer la gráfica. ¿Sí? Me dicen cuando pueda continuar. Ya. ¿Ya? Ok. Pues entonces vamos a hacer la gráfica del problema. Nos vamos, por favor, a insertar y vamos a elegir esta de puntitos. La primera, la que dice líneas. Te aparece con funciones, no importa, tú dale aquí al embudito para poder encontrar los ¿Qué me filtros. trabaste? A mí también, Miss. Si puedes poner la gráfica que usaste. Ya voy, estaba esperando a que restableciera mi conexión. Ok, no he puesto gráfica.
voy a volver a empezar. Lo que hice fue insertar, pues busqué las gráficas de líneas y me fui con la primera, la línea básica, en 2 dimensiones nada más. ¿Sí? Algunos, depende de su Excel, a algunos les va a salir en blanco y a otros les va a salir ya con información. Si te salió con información, le picas al embudito para que puedas agregar filtros. Si te salió en blanco, le vas a poner en seleccionar datos acá arriba y ahí te debe salir como este filtro. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok. Vamos entonces a... ¿Mande? Espera, ¿los datos dónde? ¿Tienes así la hoja blanca como la mía? Sí, es correcto. Arriba de tu lado derecho viene uno que dice seleccionar datos. Ya. Aquí le picas. ¿Ok? Vamos entonces a agregar funciones. Le picamos aquí al botón que dice agregar. Y vamos a poner aquí el nombre de la serie. El nombre es ventas. Seleccionamos la celda de ventas. ¿Listo? Seleccioné la celda de ventas. Y en donde dice valores de la serie, metemos todos los resultados de las ventas. Todos estos. Son 18 resultados, ¿no? Sí. Ok, ¿y valores de la serie, qué era? No, en nombre de la serie vas a seleccionar solamente el cuadrito de ventas. 1. Y en valores de la serie, los 18 que me acabas de decir. Ay, no, ya me confundí. Déjame lo veo. Ok. Aquí en la primera, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. En la primera, aquí, nada más está seleccionado el cuadrito de ventas. Este de aquí. Ok, ya lo Y en vi. donde dice valores, aquí van los 18 que me dijiste. Aquí seleccioné los 18. Ok, perfecto, ya. ¿Sí? Ay, Le doy a espérame. Ya. Le doy a aceptar. Y voy a agregar otro dato. Vuelvo a picarle a agregar. Y ahora, en nombre de la serie, voy a agregar el pronóstico. Y en valores de la serie, aquí voy a agregar los resultados del pronóstico. Me dice que hay un error. Algo hice de más. Ahí está. ¿Hasta el 18, Miss, o hasta el 19? No, hasta el 18, porque el 19 como la otra, como ventas no lo tiene, pronóstico tampoco te lo va a dar. Ay, déjame. Ya, En modificar. pronósticos, ponemos solo los que tienen valores. Sí. Ok. Le doy a aceptar. ¿Verdad? ¿Sí? Y ya, pues nada más la aceptamos y aquí está ya tu gráfica hecha. ¿Ok? Fíjate cómo las gráficas no coinciden. El pronóstico entre más errado esté, las gráficas menos van a coincidir. Yo necesito que las gráficas se parezcan lo más posible, que literalmente una sea la copia de la otra y que sean paralelas entre sí. Entre más paralelas, significa que el pronóstico es más exacto. Entre menos paralelas, significa que el pronóstico es más inexacto. ¿Okay? En esta, por ejemplo, la gráfica me dice, las ventas son la azul y los pronósticos son el naranja. Yo lo que veo es que en nada se parece el pronóstico de la venta. Seguramente lo que yo estoy previniendo no va a suceder, porque el comportamiento es muy diferente en las dos gráficas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una, Miss. Sí. ¿Por qué las dos líneas parten del mismo, o sea, del 1? ¿No debería ser una que parta desde el 4? No, lo que pasa es que como es un pronóstico, la misma computadora te lo extiende, porque ya sabe el comportamiento que hay. Ok. Yo tengo una pregunta. Es que a mí en lo de seleccionar el origen de datos me sale diferente. Entonces, primero me sale intervalo de datos del gráfico y luego ya me sale nombre, valores de X, valores de Y y tamaños. Pero nada más, o sea, lo llené Pero como... usaste esta gráfica. Sí.
La de línea es la primera. ¿Y qué te sale? Por ahí apaguen su película de Netflix, por favor. Me sale primero intervalo de datos del gráfico. Y luego ya me sale nombre. Ahí le pongo ventas. Y luego me sale valores de X y ya le pongo los 18. Pero no me sale así, me sale diferente. O sea, y no sé, tipo ya poniéndole eso no me sale nada. ¿Me puedes mandar una captura de tu ventana? Sí. Para Déjatelo. saber que, según yo, es que estás en otra gráfica, pero no sé. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Yo no, maestra, gracias. Gracias. Porque todavía nos falta hacer el del 2. La tercera pestaña es esto mismo con N3, pero ahora con N2. Pues este es el tema más fácil, ¿no? Sí, es que todos están fáciles porque todos son promedios. Promedios del promedio del promedio y gráficas. Ah, no, pero los pasados de que ANOVA 2 y... No, el que superó a Nova ya sobrevivió. Ah, bueno, pues para sacar 10 porque si no repruebo. Pues salieron mejor en ANOVA que en análisis de datos, fíjense. ¿Listo? ¿Puedo continuar en la pestaña número 3 o me espero? Sí, Miss. O sea, sí puedes continuar. Sí, lo mismo digo. Daniela, se me hace que estás en una gráfica que no es. Ah, no, sí. ¿Y cuál fue el pronóstico de ventas? El pronóstico fue, bueno, hasta ahorita pero lo tengo que comparar con N2. Hasta ahorita el pronóstico es que en el mes 19 se van a percibir en ventas 1.257 millones. Ok, vamos entonces a la otra. No, pues sí estás agarrando la misma. Se me hace que es la versión de tu Excel. Ajá. Yo creo que sí. Pero ¿crees que le tengo que agregar más datos o qué? Agarras la de al lado, la gráfica del lado derecho. A ver, déjame la agarro. Nada más es una ampliación. Sí. Debería salirte. No, me sale lo mismo. ¿En Va a serio? llenar lo mismo, sí. Pero bueno, no importa. Bueno, si no, en la tarde te ayuda a llenarla. Porque Sí, necesito muchas ver qué gracias. significa cada celda. Porque sí te pide mucha información. Vamos entonces a llenar la hoja de cálculo 3, que dice promedio simple 2. Fíjense cómo es el mismo problema. Nada más que ahora la simulación que estoy ofreciendo es que ahora el historial que voy a revisar ahora solamente es N2, no es N3. Y voy a hacer lo mismo que en las anteriores. Bueno, aquí sí me pide N2, por lo tanto solamente tomo 2. Ya no tengo sombreadas 3, fíjense, solamente 2. Y voy a hacer todo igualito. Voy a sacar el promedio del historial de N2 anteriores, ¿verdad? Y aquí yo ya voy a tener el pronóstico, ¿sí? Aquí lo importante es que mi pronóstico cambia por el hecho de que nosotros estamos tomando un historial diferente. Fíjense cómo en el primer pronóstico nosotros teníamos 1.257 y ahora tenemos 1.260. Vas a decir, ay, que es 0.03. Pues es que estamos hablando de millones. Entonces ahí sí es donde impacta el resultado. Y vamos a entonces analizar cuál de estas dos funciones es la más real. ¿Cuál pronóstico? Si el del 3 o el del 2 es más real, ¿sí? Calculamos el error. El error se calculaba restando las ventas menos los pronósticos. Así. Y luego calculábamos el valor absoluto, ABS, y seleccionábamos el error. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de cómo llenar la tabla? No, Miss.
¿Todo bien? ¿Sí? Con esta tabla de arriba podemos llenar la tablita de abajo. ¿Sí? Lo que hacíamos para error medio es que calculábamos el promedio de todos los errores, que son estos de acá. Y para error medio absoluto, calculábamos el promedio de los valores absolutos. ¿Sí? Les dije en la viñeta anterior que el error medio absoluto es el que me determina qué tan real es mi pronóstico. Y yo les acababa de decir que el error medio, entre más chico sea, más real es mi pronóstico. Por lo tanto, en esta segunda ejemplo de n igual a 2, aquí tenemos un pronóstico de 1.260 que tiene un error medio de 0.084. Si yo me voy al anterior, en este, el error medio nada más es 0.087. Entonces, si se fijan, este es más chico, porque este nada más es 0.087 y este es 0.084. Este es más grande. Si este es más grande, es menos real. Este es menos real. Por lo tanto, Maestra, entre más meses tome yo, es mejor. Mande. en error medio es el promedio de los pronósticos, ¿no? ¿El error medio absoluto o el error medio solo? Error medio solo. El error medio es el promedio de los errores. Ah, ok, ya vi por qué aquí, ok. Gracias. ¿De nada? Sí, entonces fíjense, yo reduje la cantidad de n. Si reduje la cantidad de n, ahora n valía 2, aumentó mi error medio absoluto. Quiere decir que entre menos historial yo tome de la muestra, mi pronóstico será más inexacto. Por lo tanto, a lo mejor yo aquí tomé 3 y el 3 se acercaba más a una realidad porque es un número más chiquito. Si yo hubiera tomado 4 o 5, seguramente tendría un pronóstico más exacto, porque la estadística me dice que conforme voy aumentando la cantidad de n's, el error medio absoluto va disminuyendo. Ojo, en este problema en donde estoy hablando del comportamiento de las ventas mensuales en millones, no siempre es así. A veces habrá ocasiones en las que si aumento n, aumento el error medio. Si disminuyo n, disminuyo el error medio. O sea, no es una regla. Solamente hablo de este problema específico y del comportamiento de esta tabla. No siempre ocurre así. Por eso es importante que cuando estemos en el tema de promedio móvil simple, siempre a la n le procuremos dar diferentes valores. Porque así es como vamos a determinar cuál de todos los pronósticos que yo estoy utilizando, cuál de todos es el más real. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miss, pero es que hice las gráficas y salen más parecidas. Justo iba a decir eso. Las del segundo problema, pues. Sí sale, ahorita la iba a hacer y sí sale más parecida. La ponemos en insertar, gráfica. Me quedaría aquí ventas y acá los resultados de la venta. Y agrego también el pronóstico. ¿Ventas agarras también los de arriba? ¿Los dos de arriba? Sí. Sí se acerca más, pero la teoría dice lo contrario. Sí lo estaba checando. ¿Y no será más bien usando el error medio? O sea, porque el error medio sí es más chico en el segundo que en el primero. No, estoy segura de la regla. O sea, el error que más nos importa es el error medio absoluto. El error absoluto. Sí, esta gráfica debería quedar más dispersa. No sé a qué se debe el comportamiento del pronóstico. Porque la venta es la misma. Pero sí es el error absoluto el que vale en esta. Estoy 100% segura.
Ajá. Sí, se supone que se gana más con N3. Totalmente. Es correcto. La gráfica. No sé, déjenme investigo por qué la gráfica nos da ese comportamiento. En números, en estadística, el valor absoluto es el que me está indicando que mi pronóstico, no se va a cumplir. Es más fácil que se cumpla el primero por el porcentaje que tiene a que se cumpla el segundo. Así es. Me llevo de tarea esta gráfica y les cuento cómo me fue. Porque no debería salirme así. Yo ya pude hacer la gráfica. ¿Ya? Ay, qué bueno. Sí, no sé a qué le piqué, pero ya me salió. Vale. ¿Alguna pregunta respecto a cómo llenar las tablas? Respecto a los pronósticos, a las fórmulas. ¿Me llevo esa gráfica de tarea? No, me estaba bien, la verdad. ¿Sí? Bueno, nada más llegué a promedio simple. En el problemario, es que el problemario que subí viene promedio simple, promedio ponderado y suavización, pero no llegamos a suavización. Entonces, pues por lo pronto nada más vamos a hacer promedio simple. Todo lo que diga promedio ponderado o suavización, pues no lo hagan en el problemario. ¿Cómo ven? Ok, Miss. Ok. Igual la siguiente sesión es solo para dudas. Para la sesión del miércoles, quiero decir. Ay, es que el miércoles no tenemos sesión. O sea, se supone que nada más tenemos una clase a la semana. Nada más los lunes. Cualquier día me pueden buscar, o sea, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días estoy para atenderles. Pero clase está agendada solo los lunes. Materia semipresencial. Solo los lunes. El próximo lunes estaría viendo todo el ponderado y toda la suavización. Y todo el que me falta, porque me faltan otros dos. Ok. Sí, está bien. Entonces, Ok, en el problemario, brínquense las preguntas que digan ponderado y que digan suavización. Y hagan todo lo que diga promedio simple y promedio móvil simple. La mayoría es promedio móvil simple. Incluso es que son 5 problemas y en los 5 problemas les pregunta de todo. O sea, en todos los problemas hay preguntas de promedio móvil simple, que es esto, de promedio ponderado y de suavización, en todos. Entonces, nada más hagan las preguntas de promedio móvil simple. Les va a preguntar la gráfica, les va a preguntar el pronóstico, les va a preguntar el porcentaje de error medio, de error absoluto. ¿Sí? Entonces, solamente hagan eso. Y yo así lo reviso. Ok, Miss, súper bien. ¿Sí? Y cualquier pregunta me dicen y ya yo les ayudo. ¿Ok? Muy bien. Sí, Miss. Gracias. Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos porque de todos modos ponderado, me quedan como 15 minutos y ponderado no lo acabo en 15 minutos. Lo vemos la siguiente sesión. ¿Ok? Ok, Miss. Mames. Muchas gracias. 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 Salen.